decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. Donald Trump is set to be elected as US President for a second time, defeating his opponent, US Vice President Kamala Harris. He will return to the White House with an assured, simple majority of more than 270 Electoral College votes. Here's how the results unfolded. Pundits predicted a tight race, yet Trump took an early lead and kept winning. Talk of a red mirage soon became talk of red victory. The state of Ohio, traditionally an election bellwether, went to Trump. By the time 50% of the electoral vote was called, Trump had 195 votes, while Harris had 91. Along the way, Republicans were projected to regain control of the Senate from the Democrats. After Trump took the key swing state of North Carolina, Democrat supporters at Howard University in Washington were told that Kamala Harris would not be addressing the crowd. While Harris took California, Trump prevailed in the key swing state of Georgia. And then Pennsylvania turned red. The crucial battleground state, holding 19 electoral college votes, was declared for Trump. Fox News was the first outlet to declare Trump re-elected as president, and Trump addressed his supporters at a watch party in Florida, claiming his electoral victory. In his speech, he said America had given him a powerful mandate. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. As the night went on, several other media outlets confirmed Trump's victory. Donald Trump will become the 47th US president. He will be 82 years and 7 months old when and if he finishes his second term as president in January 2029, making him the oldest sitting American commander-in-chief. Hola, ¿cómo están? Para hablar de la victoria electoral de Donald Trump, se encuentran aquí para estar en terapia en grupo. Moy, que está de vuelta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y ya listo para hablar de el giro menos inesperado de los acontecimientos de este año. Perfecto, nos da mucho gusto que estés de vuelta. Y el trumpista número 1, Balam, ¿qué tal? ¿Qué tranza? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Excelente, muy feliz. USA. Maga arriba. Bueno, para ya hablar más o menos en serio, que creo que hace falta, la primera pregunta que les quiero hacer para comenzar es, primero, si esperaron el resultado, que sean honestos, y segundo, cómo vivieron la noche de la elección, si son como yo, que se la pasan obsesivamente y compulsivamente en redes para ver qué pasa, o si son más relajados, se salieron y esperaron, creo que como es más razonablemente, el resultado que estaba más o menos como a medianoche. ¿Quién quiere comenzar? Creo que no estaríamos grabando un podcast después de haber grabado habernos aventado todos los debates gringos si fuéramos ese tipo de personas razonables. Entonces, sí, ciertamente yo seguí como la transmisión en vivo que armó un podcast de geopolítica que sigo que se llama No es el fin del mundo, bastante razonables, bastante lúcidos, los estuve siguiendo y obviamente también dándole refresh al mapa electoral y ciertamente no me sorprende, pero sí me sorprende lo abultado que estuvo la diferencia, o sea, la cantidad de votos electorales que obtuvo Trump, de verdad me sorprendió. Creí que la diferencia iba a estar bastante más cerrada, pero creo que justamente los números que arroja creo que son lo que permiten hacer un análisis interesante de esta radiografía que es la sociedad gringa en esta elección, pues. Sí, yo también lo viví un poco como Moy, o sea, realmente también estuve ahí a la expectativa, aunque al final sí pude dormir perfectamente a las 12 de la noche, sin problema. Al día siguiente con la noticia de Trump, aunque ya se veía venir, porque fue justamente en la noche donde ya estaba mucho más cerca Trump de llegar a eso, y que, de hecho, tú me compartiste un como gráfico que alcanzaba a medir las probabilidades respecto de lo que ya se tenía, y 90% era Trump, entonces era muy probable que iba a ganar.
Yo la verdad me esperaba que ganara Harris. O sea, yo sabía que no existen, digamos, como, o sea, lo estuve comentando constantemente a Cristian, como desde las encuestas así agregadas a nivel nacional era imposible saber quién iba a ganar. Pero yo tenía como ciertas, como expectativa de que ganara Harris, o por lo menos, digamos, en eso sí me la creí, quizás, de que una muy buena parte del establishment estadounidense se fue hacia el lado de Harris, o sea, lo abandonaron prácticamente a Trump. Para empezar, digamos, Microsoft, toda esta zona, digamos, de Silicon Valley, que es la más poderosa de Estados Unidos, apoyando completamente a Harris. Yo dije, bueno, pareciera casi normal, casi lógico que ganara, pero no, la verdad es que fue muchísimo más reñido de lo que me esperaba, aunque los resultados o la distancia entre uno y otro, como bien lo dijiste, Moy, también fue mayor de lo que yo me esperaba, porque creo que roza los 5 millones de votos la distancia entre uno y otro, y eso ya supera el 3% de los electores, entonces ahí hay mucho que debatir, sin duda. Sí, en mi caso yo tampoco esperaba el resultado, sobre todo no que fuese tan rápido. O sea, yo pensé que tal vez hoy que grabamos el jueves temprano, que quizás todavía hubiese cierta incertidumbre. Yo pensé que íbamos a estar otra vez en un escenario más o menos como en el 20, que Biden, y la gente luego se le olvida que gana también por un margen muy, muy pequeño, y que iba a ser más o menos en ese sentido algo histórico, que quizás se iban a demandar, cada uno ya tenía listo su ejército de abogados que iban a decir aquí hubo robo, aquí los migrantes, aquí los aliens nos robaron. Yo esperaba más o menos así, pero que ya básicamente a las 10 11 de la noche ya veía yo los conductores de Televisa llorando y de CNN y culpándose unos a otros, a todo mundo menos a ellos mismos y a la campaña de Harris. Eso sí no lo veía venir. Y además el ejército de bots, como yo sigo en Twitter, que ya es de Elon Musk, así el además fan ya número uno del presidente ya electo, la campaña de bots que manejaban en Twitter fue también algo que yo no esperaba de esa manera, aunque bueno, pensando quién Musk tampoco debió de sorprenderme. Pero bueno, una vez ya que compartimos nuestras impresiones de inicio, yo de mi parte, a ver cómo lo ven usted, quisiera que habláramos, a menos que ustedes propongan otros temas, lo cual también está bien, es explicar un poco, por un lado, el fracaso, porque sí creo que me parece que desde mi punto de vista es más el fracaso de la campaña de Harris que el éxito de la campaña de Donald Trump, porque a comparación, desde mi punto de vista, de hace 8 años cuando Trump le gana a Hillary Clinton, su campaña esta vez me pareció aburrida y gris. Cuando hablaba en sus actos de rally, hablaba hora y media sin decir nada, no se preparaba. Siento que su capacidad para que le ponga apodos a medio mundo ya tampoco estaba muy lúcido en eso. Perdió su chispa. En este canal analizamos los debates que fueron dos. También ahí, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí también Trump me decepcionó. Harris pareció hasta, entre comillas, haberle ganado en eso. Es decir, no vi mucho de Trump que me hiciera pensar, como sí lo hizo hace 8 años, que por la campaña pudo ganar quizás cierto margen que luego le dio la victoria hace 2 días, sino sí me parece que en mi caso me voy a enfocar más en lo que yo considero el fracaso de ese extremo centro que creo que envuelve en gran parte la campaña de Harris, que son tres cosas, a ver cómo lo ven ustedes, que es por un lado la economía, es decir, la política favorable al capital, luego una obsesión con la batalla cultural, es decir, por la política de identidad liberal, y luego una alianza amplísima que llevaba desde neocons como esta Liz Cheney, perdón, que todavía, que es la viuda de Dick Cheney, es decir, uno de los halcones más grandes en la historia de Estados Unidos, un criminal de guerra, etcétera, apoyando a Kamala Harris, hasta el campo donde participan, digamos, gente como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, que se asumen a sí mismos como socialistas, que en términos más estrictos sería más bien una especie de socialdemocracia light, pero que en tiempos de hoy ya sería un cambio pues bastante fuerte, ¿no? Pero esa alianza entonces que todo mundo abrazaba a Kamala Harris, creo que queda claro una vez más que con esa alianza lo único que haces es alejar al potencial votante podrías convencer o que Trump logra convencer. Y ya el último punto es que no sé cómo vieron ustedes, pero me pareció
muy preocupante y triste que Kamala Harris en muchas entrevistas cuando le preguntaron, a ver, ¿usted en qué se diferencia de Donald Trump? Y literal lo único que contestaba es que no soy él. O sea, estamos de nueva cuenta en esa distopía del centro liberal que lo único que nos ofrece es decir que yo no soy él o yo no soy ella, como pasa en Francia con Le Pen. Así que Macron lo único que dice es tengan miedo al fascismo, por eso mantengan el statu quo. Y me parece que eso ya a estas alturas es demasiado poco para la gente, ya no los espantas con eso, sino debe haber un proyecto propio de la llamada centro izquierda, si le quieren llamar de esa manera. De lo contrario, creo que estamos condenados que la extrema derecha en el mundo avance. Pero perdón, ya hablé mucho. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que la campaña de Kamala se sochilizó, o sea, justamente es la misma, fue la misma estrategia, pues, ¿no? O sea, la propuesta de la oposición aquí en México fue no soy Andrés Manuel, la campaña de los demócratas fue no soy Trump, pues, ¿no? O sea, realmente no podría pensar en este instante en una propuesta de Kamala, pues, ¿no? Se centró justamente en ser una campaña... desde el principio toda la estructura de la campaña fue totalmente reactiva, pues, ¿no? O sea, incluso hasta el cambio el cambio hacia ella posterior a lo de a la bajada de Biden, la forma en la que se enfocó la campaña. Por otro lado, también creo que el otro problema fue dar por sentado ciertos demográficos que consideraban que iban a votar por ellos, que al final no. O sea, el traspaso de ciertos votantes a Trump, pues también es un síntoma interesante hacia dónde va la democracia en Estados Unidos. O sea, jóvenes latinos con estudios universitarios votaron por Trump, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, y ese sería... yo creo que tomó totalmente por sorpresa a los demócratas. También muchos primeros votantes que votaron por Trump, cuando justamente también el demográfico más joven solía ser demócrata, pues, ¿no? También yo creo que hubo un montón se esperaba que las mujeres salieran a votar en masa a Kamala, y creo que también ahí demostró cómo los principios fundamentales del mainstream cultural gringo son conservadores, pues, ¿no? O sea, creo que el discurso de combinar las leyes de aborto o de derecho a elegir y todo este tipo de cosas con la misma Kamala, que creo que fue como un intento de diferenciación, realmente no movilizaron a tantas personas, pues, ¿no? Y creo que en general también tienen esta cosa que por eso vuelvo al inicio de socialización de la campaña, porque yo creo que dieron por sentado que la movilización, o sea, yo creo que el fracaso tiene que ver con, y lo comentábamos varias veces cuando revisamos los debates, tanto el mexicano como el gringo, de este asunto de una campaña se trata de qué tanto puedes movilizar a los tuyos y desmovilizar a los otros. Y lo que tiene Trump es que justamente tiene una alta capacidad de movilización de ambos lados, ¿no? O sea, la gente sale a votar en contra de él y sale y su base dura, o sea, no importa lo que haga directamente, o sea, es el totalmente revelador dicho de puedo matar a alguien aleatorio en la Quinta Avenida y aún así no perdería ni un voto. Y en el caso de Kamala, creo que heredó esta tibieza de Biden de no poder movilizar a sus propios votantes. Pues no, tenemos el caso, por ejemplo, de Michigan, donde es el único estado donde el segundo idioma más hablado no es el español, sino el árabe. Y entonces hay un montón de población árabe que no salió a votar justamente en castigo por el apoyo del gobierno demócrata a Israel en la invasión a Gaza. Y entonces, ok, son 4%, 5%, estoy seguro que me hubieran matado por tener ese 5% de votantes. Yo creo que son algunos de los elementos que hicieron que, más que Trump ganara esta elección, creo que Kamala la perdió, ¿no? Sí, como estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Moy. O sea, yo creo que podríamos estar hablando, y se habla en general en los medios, de que por un lado es la victoria de Trump y por otro lado es la derrota del Partido Demócrata, de Kamala, digamos, principalmente, que tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas, Cristian. Yo quisiera compartir, digamos, algunos datos que me sorprendieron, que justamente son relevantes para eso, que, por ejemplo, en primer lugar, yo creo que el más importante es uno que sacó CBS justamente en una encuesta de salida, que ocurren bastantes en estos días, que justamente me compartió Cristian ayer, que muestra cómo el 51% de los votantes de Trump
dicen que el tema más importante para ellos es la economía. El segundo tema más importante es inmigración con 20%. Es decir, estamos hablando de que el tema realmente importante de quienes fueron a votar a Trump no fue la migración, como normalmente Exacto, se piensa, como es, exacto. digamos, recurrente el tema. De acuerdo con esos datos, solamente 2 de cada 10 votantes iban con ese tema en la mente a votar a Trump. 5 de cada 10 iban con el tema de la economía. Es decir, no tenía que ver con una cuestión, digamos, netamente racista. Esas Ujú. interpretaciones también de el votante de Trump como un votante exclusivamente racista, blanco, hombre, yo creo que cada vez se ponen más y más en duda. Eso por un lado, digamos, de que es algo racista, yo creo que eso lo elimina perfectamente. La idea, además, de que únicamente lo votan personas blancas, también cae porque el 45% de la población latinoamericana fue a votar a Trump. No Ujú. estamos hablando de algo poco, es decir, en 2020, las pasadas elecciones presidenciales, lo votaron cerca del 32%. Estamos hablando de que aumentó un 13% de preferencias entre la población latina en 4 años. O sea, es una cosa bárbara, tremenda, que no Ujú. únicamente tiene que ver justamente con, vamos, o sea, dentro de la ciencia política estadounidense se sabe que, digamos, ciertos grupos sociales tienen ciertas preferencias hacia un lado o hacia el otro. Ujú. Normalmente los grupos migrantes, racializados, las mujeres, votan casi Ujú. por antonomasia hacia los grupos de derecha, digo, al Partido Demócrata. Y Ujú. más bien los hombres blancos, rurales, católicos o protestantes votan mucho más hacia el lado republicano. Ese es, digamos, como un patrón que se ha venido repitiendo desde hace aproximadamente 70, 80 años. O sea, ha sido muy estable. Pero lo que vemos actualmente es cómo, digamos, esos patrones que antes mantenían cierta regularidad, hoy en día están cayendo. Hoy en día, digamos, ya no tienen esa eficacia o esa preferencia tan marcada que antes lo había. Es decir, hablar de un 45% de voto latino hacia los republicanos significa que casi 1 de cada 2 latinos vota por uno o por otro. O es decir, que se están estandarizando respecto del voto promedio de los estadounidenses. No hay, empieza, digamos, como a borrarse esas barreras, y más bien lo que acabamos de ver con el dato primero que les di es que la economía sigue siendo más bien ahora lo más relevante, lo más, digamos, crucial. Y curiosamente, como también lo destacaba en la misma encuesta, el 56% de los votantes que se fueron hacia el Partido Demócrata dijeron que el tema más importante para ellos era el estado de la democracia. Y en segundo lugar, es decir, 2 de cada 10 votantes de Harris lo hicieron por aborto. Que eso podríamos decir que viene como esta parte de es una mujer, hay un debate de género detrás, a lo mejor hay un voto femenino detrás apoyando a Harris con esto, pero es evidente, digamos, que de nuevo, ¿por qué 5 de cada 10 personas de los votantes de Harris dicen que la democracia es lo más importante para ellos y no la economía? ¿Qué tipo de personas entonces están votando a Harris? ¿La clase media que casi no tiene problemas económicos entonces? Me parece que esos datos por lo menos ponen en duda muchas de las ideas que teníamos respecto de la integración del votante tanto republicano como demócrata. Más bien lo que estamos viendo es una reconfiguración, quizá podríamos decir en torno a la clase social. Pero ¿cómo ven ustedes esos datos? Sí, complementando nada más el dato de lo económico, el otro es que Harris gana entre la gente que gana más de $100,000 al año y Trump gana entre la gente que gana menos de $100,000 al año. Es decir, que si hacemos estrictamente, que no es lo único, pero sí me parece algo importante, el análisis partiendo de la distribución de ingreso, parece que lo de izquierda y derecha ya no nos cuenta mucho, porque Trump logró ganarse en gran parte el apoyo de la gente que menos tiene, que en su mayoría seguramente es gente trabajadora del sector servicio o de muchas partes, es decir, ese tipo de clase que no gana lo suficiente para no tener el lujo, porque para mí es el lujo de unos cuantos que ya no se tienen que preocupar por lo económico. Si tú vas al súper, para dar así un ejemplo muy banal, y no te tienes que fijar en los precios, eso es un lujo. Te da libertad, pero eso es un lujo de unos cuantos. Y que tú te puedas preocupar, porque sobre eso sí tengo un rant, porque estoy absolutamente hasta la madre de eso, cuando preguntan, y ahí Moy hizo muy buena conexión con la campaña de Xochitl,
que también mucha gente que es anti-AMLO, o sea, yo soy anti-AMLO, pero no por eso, pero la mayoría de la gente anti-AMLO es anti-AMLO porque está preocupada, perdón, por el estado de la democracia en México. ¿Qué chingados es el estado de la democracia? O sea, si uno se pone un poco a leer, sin que uno tenga que ser politólogo ni nada, no hay una definición histórica única de esto es un estado saludable de una democracia. Sobre eso hay gran debate. Y además, yo diría, ¿qué más democrático puede haber que la gente salga a votar aunque no te guste quién gane al final? O sea, aquí no estamos en un país como China, Rusia, Corea del Norte, donde uno se podría decir, bueno, aquí evidentemente no hay mucho, que la gente esté preocupada por el estado de la democracia, o por lo menos mi hipótesis es que no sé cómo lo vean ustedes, creo que tiene que ver similar al caso de México, con que los medios tematizan lo problemático, según ellos, de Trump. No creo que como lo haríamos nosotros tres, por sus políticas que favorecen a unos cuantos, sobre todo en lo económico, sino lo problematizan como un peligro para la democracia, para el orden de la democracia liberal, por su forma de ser, por las leyes que quiere imponer, porque no se expresa presidenciable. Es decir, que gran parte lo ponen como un issue, como dirían allá, no por lo que nosotros tres lo haríamos, sino por su amenaza al statu quo en su sentido democrático liberal. Y eso me recuerda mucho a AMLO, porque yo critico a AMLO porque es neoliberal. Yo no lo critico porque es un dictador o porque va a acabar aquí con la democracia. Pero como lo critica la mayoría de la gente, lo ve como un dictador que nos va a cubanizar o a Venezuelizar. venezolanizar, exacto, eso. O que nos va a Corea del Nortenizar, todo eso. Pero eso no sería mi crítica. Y creo que más bien eso sería un reflejo para mí de la pobredumbre del tratamiento, del análisis de los medios. Y ya lo último, muy para darte la palabra, es que el segundo punto más importante para la gente que vota por Kamala Harris sea el tema del aborto. Creo que añade a lo que estoy diciendo, porque eso también quiere decir que estamos ante personas que no se tienen que preocupar por otro tipo de cosas. Y entonces un tema que sin duda es importante, yo no diría que no, y aquí somos pro aborto, ni siquiera tienen que hablar sobre eso, pero que aún así nada más casi uno de 10 diga que vota por Kamala Harris porque se preocupa por lo económico, creo que deja sin duda la interpretación que en su gran parte es gente que no se tiene que preocupar por eso. Y me pareció curioso, ahora sí ya prometo lo último, es que nada más en ambos casos, el 3% en el de Harris y el 4% Trump, les fue importante la política exterior. O sea, porque eso es otra cosa que yo no entiendo, que el análisis desde el exterior de la elección gringa se enfoca casi exclusivamente en su dimensión geopolítica. Y ahora, yo no digo que eso no sea importante, porque estamos ante la potencia, no sé si la más importante ya, pero una de las 2, 3 más importantes del mundo. Entonces las implicaciones son para todo el mundo. Sin embargo, lo que queda claro es que a la mayoría de la gente gringa les importa la política de ellos y para ellos. No les importa si acaban la guerra, si acaban el genocidio, porque es otra parte que leí mucho, es que fue un castigo a Harris por lo de Gaza. Que eso también me parece a mí una absoluta estupidez, porque vimos aquí el debate. Trump quiere hacerlo aún peor en ese sentido. O sea, si eso fuese un castigo a Harris, con Trump va a ir peor. Y en todo caso, lo de Ucrania puede ser un argumento, pero en las encuestas sale que eso no es un tema que le quite el sueño a la gente y que, digamos, sea algo influyente en su decisión del voto. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo lo ves, Moy? Bueno, creo que, y esto creo que lo hemos venido comentando porque creo que se va fractalizando a partir de cómo cierto tipo de figuras han ido ganando. O sea, creo que, o sea, Trump puede ser una línea perfectamente que una las aristas que comparten en común Trump, Bukele, Milei, Andrés Manuel, obviamente, que tiene que ver que hay, ahorita antes de entrar al aire que mencionabas que estabas viendo los análisis que pocos te gustaron y pues en general comparto la opinión, pero hay una opinión de esta Denise Merker que me gustó, que decía así como que Trump destruyó el Partido Republicano para después destruir a los demócratas. Entonces yo creo que también lo que muestra es que realmente la gente no votó por los republicanos, votó por Trump, votó por el aparente anti-establishment, ¿no? O sea, hay como un descrédito en general de los
de las élites políticas de estas dinastías, que Trump supo articular y supo performar para mostrarse como el outsider. Ya saben, todos estos lugares comunes cuando hablamos de los nuevos populismos contemporáneos, ¿no? Y que creo que justamente lo que hizo es conectar pues con las grandes masas trabajadoras, pues, ¿no? O sea, lo que ha olvidado la izquierda liberal al centrarse en los temas de identidad y luchas que son pues plenamente burguesas, o al menos de moral burguesa, fue justamente esa realidad material de los trabajadores que la derecha ha sabido articular. O sea, incluso justamente porque yo creo que muchos de esos temas se conectan entre ellos, pues, ¿no? O sea, cuando articula la migración, más allá como del tema xenófobo, yo creo que tiene que ver cómo se articula así como de, los migrantes nos quitan trabajos, pues, ¿no? O sea, como asunto que comparte por ejemplo, con el tema antisemita, que es justamente articular de cómo mi realidad material ha empeorado por este otro grupo de personas, ¿no? Creando este fantasma del enemigo externo que es débil y fuerte al mismo tiempo, ¿no? Y ciertamente creo que la realidad material fue lo que movilizó a la base votante de Trump, porque a final de cuentas notan la desigualdad, pues, ¿no? Notan que justamente el país es cada vez más desigual, que el sueño americano es prácticamente imposible de alcanzar para las grandes mayorías, cómo vienen de todo este tipo de cosas, pues, ¿no? Y creo que debido al ethos general de Estados Unidos, hay una incapacidad por hacer ese análisis de así como son las condiciones de los sistemas productivos los que nos tienen así, y es mucho más fácil personificarlos de una forma idealista, así como, no, son las élites judeo-masónicas que hacen que Disney ponga sirenitas negras en sus películas, ¿no? O sea, es mucho más fácil, es una respuesta mucho más simplificada que permite justamente a Trump al ser antagonista simplificado a ese discurso, pues, ¿no? Y crear esta ilusión pues no sabría decir, más bien esta como sustitución de lucha de clases, pues, ¿no? O sea, hay algo que me está molestando, o sea, yo sé que el status quo está mal y él me está proponiendo, sin importar que obviamente sea un hombre blanco millonario, que obviamente no se me ocurre nada más status quo que eso, pues, ¿no? Y yo creo que justamente también eso es por lo que vuelve reactivos a los políticos que odian a Trump, que tiene que ver con, más allá de sus posiciones políticas, sus decisiones económicas, sus puntos ideológicos, yo creo que lo que les molesta es que sea vulgar. O sea, me parece como esta simplificación, como cuando aquí en México se criticaba al presidente no por ser neoliberal, no por empoderar al ejército, sino porque traía los zapatos sucios, pues, ¿no? O sea, es básicamente la misma altura de análisis, lo cual también creo que hizo que los demócratas estuvieran viendo al ombligo, y justamente suponer que, dado que sus causas eran moralmente superiores, eso iba a conectar de alguna manera con gente que pienso en el huracán que ocurrió, que salió hace poco, que hubo un paquete de ayuda de $750 por familia. Entonces luego ven que les dan esa insultante cantidad de dinero y luego aprueban $3,000 millones de ayuda a Ucrania, pues, ¿no? Y ponle, que es cierto, que solo sea el 4% de la población a la que le interesa. Pero justamente esos 4%, esos 1%, esos 3% van generando esas distancias electorales que hacen que terminen perdiendo los demócratas. Es el problema también de una democracia liberal bipartidista, pues, ¿no? Que cuando castigas, o sea, lo único que haces en este juego de suma cero es que pues lo gane el otro, ¿no? O sea, no hay opciones no hay ninguna opción hacia cuál irse, ¿no? Es como el famoso chiste de la tinta azul y la tinta roja de Zizek, de lo que lamento es que no haya tinta azul aquí para escribir, pues, ¿no? Entonces no hay esa esa posibilidad de salir de esas dinámicas, pues, ¿no? Y lo más cercano al proteccionismo, al retornar los empleos, al escuchar las necesidades de la clase trabajadora, lo más cercano que tienen es Trump, pues, ¿no? Y entonces, pues sí, pues disfruten lo votado. Totalmente. Yo creo que el análisis que hace Moy es el correcto. O sea, va en ese sentido precisamente. Yo creo que incluso la crítica que hace Bernie Sanders, no sé si la alcanzaron a ver, Sí. que ayer publicó como 2 páginas así breves, pero me parece que van en ese mismo sentido, porque lo que dice Bernie Sanders es: el Partido Demócrata abandonó a la clase trabajadora, y da un dato que es, digamos,
simple pero escalofriante. Simplemente, digamos, la calidad de vida de los americanos promedios hoy en día cuesta el doble respecto de 1950. O sea, ha habido una cuestión a empeorar totalmente. Y luego Bernie dice, ¿qué pasa, digamos, con el Partido Demócrata que no se dan cuenta? Y no se dan cuenta porque lo tiene atrapado, dice él, como una clase política o una élite política muy conectada con, digamos, los grandes empresarios, con los grandes intereses de poder. Es decir, Bernie ve un problema muy grande en el Partido Demócrata, que es incapaz, digamos, como de abrirse a los intereses de los intereses de las mayorías, diría yo. O sea, el Partido Demócrata carece de democracia en ese sentido, pese a todos los procesos, digamos, que hay al interior, porque el problema de la democracia, más bien el objetivo de la democracia en principio debería de ser la capacidad de representar esos intereses también en la propuesta política que salga del Partido Demócrata, pero no lo ha hecho y ha sido incapaz de hacerlo. Pero lo peor, digamos, es que en realidad ellos son los únicos que pueden hacerlo en Estados Unidos, porque el Partido Republicano más bien presenta y está no sé si condenado, pero por lo menos la historia del Partido Republicano ha sido lo contrario. Ha sido más bien tratar de establecer jerarquías sociales, impedir que se modifiquen, que ciertos grupos políticos mantengan el poder, etcétera. Y eso, digamos, me parece que es una crítica muy importante que se tiene que hacer desde el Partido Demócrata. Y que también nos invita a reflexionar, creo yo, en el impacto que tuvo el neoliberalismo en Estados Unidos. O sea, en la falta, digamos, de oportunidades que tienen. Y me sorprendió muchísimo, por lo menos a mí, ver que en muchas de las respuestas a ese desplegado de Bernie, una muy buena parte de los que son, supongo yo, demócratas, le contestaban, es una mentira. En realidad, Biden lo hizo muy bien. Ha sido el gobierno que más empleos ha creado en la historia. Ha sido el gobierno que más impuestos ha, digamos, como disminuido para los trabajadores. Es decir, muchos de estos logros que Biden, y que incluso yo diría, siendo objetivos, realmente casi no ha habido nada. Efectivamente, las reformas de Biden han sido importantes porque no ha habido nada en los últimos 30 años. Pero realmente, digamos, como esa incapacidad de darse cuenta del problema, de afrontarlo directamente y más bien decir, no, si nuestro gobierno fue súper bien, o sea, eso es una mentira, no tiene que ver por ahí el asunto. Es una ceguera teórica absoluta, pero abismal, terrible, muy, muy triste, sinceramente. Y, digamos, yo nada más que mencionaba, más bien relacionaba lo que decía al final Moy con esto, que también decía Löwenthal en uno de sus textos que se llama El falso profeta, en el que justamente analiza por qué los agitadores o los falsos profetas, como Trump, tienen tanta, digamos, eficacia, tanto éxito al movilizar a las personas de esta manera. Y lo que él dice es lo siguiente. El agitador político tiene éxito porque manipula las ansiedades de las personas, ofreciéndoles un enemigo común y narrativas simplistas que simplifican la complejidad del malestar social que sienten. A través de esos discursos, el agitador desplaza la responsabilidad de los problemas personales y estructurales hacia otros que son demonizados, minorías, extranjeros o enemigos internos. Esta narrativa es atractiva porque ofrece un alivio a quienes experimentan frustración o ansiedad, dándoles una causa a la que culpar y una estructura autoritaria que los protege de sus temores internos y externos. Entonces, aquí podemos ver, digamos, que por un lado está el elemento de la identidad, es decir, ofrezco un sitio en el que tú te puedes identificar con personas que sienten algo común a ti, que sienten, no que piensan algo común a ti. Y en segundo lugar, ofrece la imagen o la figura de la autoridad que protege, o es decir, la figura paterna que está detrás para asegurarse de que nada se salga de control y que todos por lo menos estemos dentro de una estabilidad o homogeneidad política. Yo creo que eso es, digamos, como lo que ofrece hasta cierto punto Trump, porque, como lo decía Moy, realmente el malestar que se siente no se va a resolver con Trump. O sea, no hay forma de hacerlo. Es muy probable que las políticas que haga Trump exacerben ese malestar, pero es el único que da una oportunidad o una respuesta teóricamente lógica para ellos del malestar que sienten. Y lo peor, digamos, es que los demócratas entonces no lo logran dar. Son incapaces de armar una estructura teórica que les ofrezca una explicación de por qué ocurre lo que pasa. Una posible alternativa de explicación teórica sería
lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Implica una conciencia de la clase social a la que pertenezco y por ende una acción política más racional respecto de mi acción. Pero eso lamentablemente es la gran minoría. En realidad, el público estadounidense últimamente y después de décadas de estarse acostumbrando a recibir entretenimiento a través de una industria cultural potente de años y años, pues es natural que estén preparados para un personaje que llega con mensajes que se parecen mucho más a TikTok que a un desplegado político bien, ¿no? Creo que esto que hacía sobre, que decía Valim sobre la democracia interna de los partidos, o sea, creo que también eso es lo que hace como tan irruptivo a Trump, porque Trump no pertenece a la estructura histórica del Partido Republicano, de hecho era demócrata hasta principios de los 2000, ¿no? Y cuando ves en el Partido Demócrata estos cosas, los Clinton, el que fue vicepresidente de Obama, el que fue la vicepresidenta del que fue vicepresidente, o sea, este asunto como dinástico de siempre los mismos rostros, siempre los mismos muy nombres. Endógeno, ¿no? Sí, siempre los mismos, pues siempre los Monreal, las alcaldes, no sé. Y en el Partido Republicano pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los Bush, bueno, es en lo que puedo pensar en ese instante. Entonces, Trump da esa ilusión de la representación de los que están fuera sí, esta pantomima de los que están fuera de este círculo siendo externo, pues. O sea, creo que el manejo del relato de Trump, fue... Es más, ni siquiera creo que fue hábil. Yo creo que sencillamente fue producto de las inercias internas de los partidos, pues, ¿no? O sea, si no hubiera sido él, hubiera sido cualquier otro que hubiera tenido esta trayectoria. Y creo que lo que dice también sobre la industria cultural, me parece también muy, muy atinado, porque creo que si sistemáticamente, o sea, pensemos en las películas del mainstream gringo, ¿no? En Marvel, en Disney, en Star Wars, todo esto así como sujetos únicos que obtienen una enorme cantidad de poder y que no necesitan al colectivo para volverle a dar orden al mundo. Que justamente, o sea, es el espíritu individualista, sí, o sea, es el relato que permanece dentro de los valores integrales protestantes, blancos, modernos anglosajones, pues, ¿no? Y que Trump lo representa, ¿no? Lo representa a su modo, o otra vez, ¿no? O sea, Trump no es un discontinuo de la democracia liberal, sino su producto más afinado. Sí, estoy de acuerdo. Y siguiendo con la idea que propuso Balam, o sea, si lo interpretamos en clave, por lo menos en parte, de lucha de clases, me parece que la, entre comillas, tibieza del Partido Demócrata es absolutamente racionalmente explicable. O sea, porque pertenecen a la misma clase. O sea, es una ilusión pensar, para mí, nunca lo dirían en público, pero estoy segurísimo que si estuviésemos en un escenario hipotético en el que estuviesen para elegir Donald Trump versus Bernie Sanders, la gran mayoría de los que hoy no pueden creer la victoria de Trump y avecinan el fin del mundo dirían, bueno, tampoco está tan mal, mi querido Donald. Mejor votamos por ti y luego nos arreglamos. O sea, eso me queda clarísimo. Aquí estamos más ante una... Ajá. ¿Qué fue lo que pasó en Alemania en el 33 también? O sea, porque Exacto, el Partido Conservador sí. veía el riesgo de que llegara el Partido Comunista y digo, bueno, los nacionalsocialistas no se ven tan mal. Tampoco se ve tan mal. O Pues sea, y luego no, nos arreglamos. es de Brecht la frase esta, ¿no? De no, nada se parece más a un fascista que un liberal asustado, ¿no? Ese es de Brecht, sí, exacto. Exacto. Digo, si bien eso tampoco explica todo, pero sí me parece que no es por una falta de capacidad intelectual en el Partido Demócrata que se enfoquen exclusivamente en la lucha cultural. Y para mí la consecuencia más devastadora de eso para alguien que se considera de izquierda es que ya el sentido común de hoy es, ¿eres de izquierda? Sí, te preocupas por la democracia y si estás a favor del aborto y no odias el feminismo. Si cumples con eso, eres de izquierda. Y si no cumples con eso, eres de derecha. Y se excluye por completo la dimensión materialista, lo económico. Eso ya ni siquiera es discusión. O sea, eso me parece que tiene lógica. O sea, no me sorprende que en el fondo, como bien también ustedes dijeron, el problema es desde luego que nada más tienes dos opciones y las dos opciones pues para mí son parte de lo mismo y votas en gran parte para mí más por las formas
que por el fondo. El problema es que con el tiempo creo que también hay forma que se puede convertir en fondo, por eso sí me preocupa lo de Trump, pero les iba a preguntar porque con Balam discutía yo un poco por WhatsApp y a ver cómo lo ves tú, Moy. O sea, esa discusión de qué tanto estamos tomando en cuenta a los votantes de Trump, no todos, voy a generalizar que eso siempre es malo, pero qué tanto estamos ante una masa encantada por o con su líder, es decir, como más o menos manipulada o moldeada a su favor y que vota entonces más por yo le llamaría una conexión libidinal y racional con su líder, más, digamos, una respuesta afectiva, reactiva, y qué tanto quizás, porque hay algunos datos, por ejemplo, en las encuestas de salida, decían que nada más el 8% de la gente que vota por Trump lo hizo porque lo considera cercano a la gente o que tenga en general un buen juicio sobre las cosas o que se comporte en general como ellos esperan que se comporte un presidente. O sea, 92% no piensa eso. Y luego, último dato es, para el 51% de la gente que vota por Trump, su cualidad más importante es el cambio necesario que representa. Y que eso se combina con algo que se dijo mucho en las encuestas de salida, es que él nos promete paz, prosperidad, menos migración y que entonces por eso voto por Trump y curiosamente ese tipo de voto es entonces un voto por Trump a pesar de Trump. Ujú. O sea, eso es, digamos, es mi pregunta. ¿De qué tanto quizás hay un voto ahí considerablemente importante de gente que dijo, bueno, sé que Trump es un asco, quizás hasta vi la película sobre Trump y dijo, ¿pero qué es esto? Pero aún así, por las pocas cosas que él explica que va a hacer, entonces mi voto es no por él como persona, como mucha gente creo que cree que eso es lo principal, que votan por Trump por cómo es, sino es por lo que quiere hacer y racionalmente eso en mi vida puede presentar una pequeña mejora, que yo no creo, pero digamos ellos se lo explicarían. ¿Creen que son más de la gente que está fanáticamente con Trump o que es más gente que quizás tomó una decisión individualmente explicable? Yo creo que este es uno de los libros que más he citado cuando he venido al programa, que es El individuo tirano de Eric Sadin, donde habla de cómo básicamente los líderes populistas en el neoliberalismo, bueno, no creo que solo en el neoliberalismo, pero se ha exacerbado, se convierten, pues sí, en megáfonos como del inconsciente colectivo y se convierten como en banqueros de nuestra cólera, ¿no? O sea, de cómo lo administramos. O sea, hay una divulgadora de filosofía en YouTube que se llama Natalie Wynn, que tiene un canal que se llama ContraPoints, que recomiendo ampliamente, que hablaba de cómo Trump se actúa como la gente pobre piensa que es la gente rica, pues, ¿no? Así como este exceso, los excusados de oro, todo este derroche obsceno y totalmente pueril. Yo creo que también hay una enorme cantidad de gente que sabe que si ellos tuvieran esa cantidad de poder, actuaría como Trump, pues, ¿no? Así, sin tener que mediar, sin tener que seguir estos protocolos, bla, bla. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de México, ¿cuántos de estos, diputados echados para adelante que dicen groserías en el Senado, en la Cámara de Diputados, tienen altos niveles de popularidad, a pesar de que realmente lo que digan no sea un análisis profundo, de que no voten por ninguna, como porque no promuevan las 40 horas ni nada por el estilo, porque yo creo que ellos están justamente sublimando esas emociones de la gente que dirían, si yo estuviera en tribuna, actuaría como Laila Sansores, ¿no? Actuaría como Noroña, no haría este tipo de cosas, les gritaría así, y yo creo que Trump provoca eso, pues, o sea, sí creo que a pesar así como de, no actuaría como un presidente, y no creo que porque yo tampoco lo haría, ¿no? En el fondo, o sea, hay por hacer un poco de psicoanálisis colectivo, ¿no? O sea, creo que ese deseo pulsionar, ideológico, lo articula Trump, ¿no? Otra vez este asunto de, no me sorprendería que si viéramos una encuesta de que si dijéramos, es como debería, o sea, por ejemplo, pensar en este asunto, como a las grandes mayorías, seas votante de Morena o no, siempre y cuando no seas como antagónico, no han tenido problemas con que Morena concentre tanto poder, porque estoy seguro que hay un montón de personas que dicen así como, no, es que esta burocracia, que hace que las cosas vayan lentas, no, necesitamos a alguien que haga las cosas, que
que tenga todo el poder para hacer los cambios necesarios. Y yo creo que lo ven en Trump también en ese sentido. O sea, porque a final de cuentas también les dieron las cámaras de representantes y la cámara de senadores, pues. O sea, yo creo que sí hay un nivel emocional. Exacto, sí. Y otra vez, individualmente, creo que sí toman esta decisión, o sea, esta decisión como racional, o sea, pensando en sus intereses individuales, pero porque creo que justamente el marco de interpretación del elector es justamente el individualismo, ¿no? O sea, creo que cruzamos la derrota como de los grandes relatos que configuran y articulan al mundo a un sálvense el que pueda. O sea, esto que decía Balam de las consecuencias que tuvo el neoliberalismo en Estados Unidos, o sea, obviamente las consecuencias materiales, pero esas consecuencias materiales dieron como consecuencias culturales este asunto de sálvese el que pueda, ¿no? O sea, a ver cómo puedo mejorar un poco para que no me coma el vecino, ¿no? Para que no me coma el migrante, para que no me coman las feministas, sí, o sea, creo que articula eso, pues, ¿no? O sea, creo que, porque justamente la ideología creo que funciona en esos dos niveles, ¿no? En este nivel material y en este nivel narrativo, tanto que te cuentas tú, como que te cuentas de ti mismo, como la que te cuentas de los otros. Claro, totalmente. Bueno, me gusta, digamos, como la visión que da Moy. Creo que en el fondo, digamos, el punto es que se pone en duda el núcleo racional que se supone que hay detrás de las elecciones. Porque si bien, digamos, efectivamente lo acabamos de ver en las encuestas, que hay un fuerte componente económico en los votantes de Trump, no necesariamente eso es debido a una evaluación racional de esa situación. Porque como tú lo acabas de decir, y qué bueno que metiste ese dato, o sea, si el 51%, digamos, representa, para el 51% de votantes, Trump es la paz, la prosperidad, menos migración, es decir, son tres términos, fíjense, o sea que realmente yo creo que difícilmente podríamos decir que son la causa del malestar o disturbios dentro de Estados Unidos. La migración en sí misma es incluso algo positivamente en términos económicos. Más bien ayuda al desarrollo de la economía estadounidense. Lo mismo, digamos, no tienen problemas, digamos, de conflictos militares o violentos al interior de Estados Unidos como existen en América Latina. O es decir, Se esta comen las percepción... mascotas. De nuevo, o sea, esa percepción de que hay un problema ahí que está, digamos, como relacionado con los migrantes, con los demócratas, con los progresistas, o sea, con la ideología woke. Todo esto para mí simplemente son formas de racionalización de un malestar que ocurre porque no hay en realidad anclas teóricas para las personas para explicarse ese malestar. O sea, en buena medida yo creo que sí tiene que ver con eso. Fíjense, o sea, ahorita recuerdo, me gusta mucho el concepto de Althusser de ideología, aunque no me gusta mucho Althusser en sí, que digamos porque para él la ideología no es necesariamente un sistema de ideas y creencias, nada más, que sería un poco, digamos, como la visión de, claro, yo tengo una ideología más elaborada, por ende soy más racional, veo más coherentemente la política. En realidad no es así. Desde el punto de vista de Althusser, todos todo el tiempo participamos de la ideología. Es más, necesitamos a la ideología para poder constituirnos como sujetos que hablan. ¿Por qué? Porque siempre, casi siempre hablamos, cuando hablamos en sociedad, desde una posición institucional o desde un grupo social. Como lo hemos comentado a veces, cuando nos presentan en alguna conferencia, no nos presentan como Balam o Cristian, nos presentan como el estudiante de ciencia política de la institución tal y tal que ha tenido en tales lugares. Es decir, nos conocemos a través de la cadena de instituciones que tenemos detrás de nosotros. Nuestro sujeto social es solamente nuestra forma de participación de institucional, por así decirlo. Y lo más importante, digamos, es que esta unión a las instituciones en realidad tiene que ver también con una unión a una cosmovisión de cómo se ve el mundo. Pero lo más fuerte de las ideologías, según Althusser, es que al final el problema de la acción, es decir, cómo vas a llevar tú a cabo esas ideas de tu mente a la realidad, te lo deja a ti. Como en el cristianismo, actuar bien o actuar mal solo depende de la conciencia de las personas, pero de antemano ya sabes que actuar mal está mal. Entonces, casi siempre vas a tender a las acciones que la ideología te dice que son positivas, es decir, aparentemente te brinda opciones, pero en realidad te está cerrando qué tipo de opciones son las adecuadas porque hay una función moral detrás actuando. Bueno, considerando esto, yo creo que esta, digamos, como
racionalización, si lo queremos ver así, de las motivaciones de los electorados de Trump, en gran medida responden también a la identidad que ellos están generando hacia sí mismos. Yo soy un votante de Trump, soy un votante republicano, estoy viendo por mi país, estoy viendo por lo mejor, digamos, de esta nación. Podría no hacerlo, podría irme con los demócratas o no participar, pero estoy aquí peleando por mi nación. Y además se resume en la figura del líder, que el líder es el superindividuo. O sea, yo creo que es más, lo hemos comentado muchas veces, más que el líder fascista por excelencia, Trump es el líder neoliberal por excelencia. O sea, es la síntesis de todas las características. O sea, lo vimos en la película, en realidad es el superindividuo del neoliberalismo, el gran empresario que a través de los años con sus méritos logró llegar hasta la cima y ahora como es el gran empresario, obviamente va a sacarnos a todos los demás de este embrollo, porque los empresarios saben hacer eso, saben hacer negocios, son grandes, digamos, para eso. Y ahí está Musk, además. O sea, Elon Musk, el otro cuate que también es casi la figura de Tony Stark para Estados Unidos, así el gran inventor, el genio, y está al lado del otro gran empresario. No, bueno, o sea, para mí, ambos configuran, digamos, como ese ideal de superindividuo liberal que al final termina pareciéndose al fascismo. O sea, porque de alguna manera de ahí también viene, pero este Übermensch liberal lo vemos muy claramente en esos dos personajes. Acotando también, incluso uno de los eslogans de los republicanos fue: nosotros somos el partido del sentido común, pues, ¿no? Como suponiendo que... Y yo estaba pensando en el nivel de cómo define ideología Zizek en el sublime objeto de la ideología, ¿no? Estas cosas que operan adentro, que estas reacciones que tienes casi como por reflejo, que no sabes que estás... O sea, la ideología es justamente estas reacciones que tenemos que no sabemos que están mediadas por la ideología en sí, pues, ¿no? Entonces, justamente creo que ese sentido común más bien articula en que, otra vez, ¿no? O sea, como Trump no es que haya aparecido del espacio, yo creo que Trump está emanado de una sociedad como la griega, pues, ¿no? O sea, no podría haber surgido de ningún otro lado que de ellos mismos. Y ahorita que haces la acotación del cristianismo, justamente pienso, o sea, porque el cristianismo, otra vez, no es unívoco, sino análogo. O sea, hay cristianismos. O sea, porque, por ejemplo, en el cristianismo, en el catolicismo, sí hay un rollo de libre albedrío, porque justamente lo que hay, o sea, como puedes actuar mal o no, porque hay el tema de la redención, ¿no? El misterio fundamental del catolicismo es ser redimido, es poder, que tus pecados sean perdonados, mientras en el caso del protestantismo, el evangelismo y sobre todo el calvinismo y el anglicanismo, tiene que ver con el asunto de una predestinación. O sea, este asunto de tú no puedes actuar mal ni bien porque ya, o sea, ya está todo predeterminado, ¿no? Ya hay un actuar. Incluso por eso también la riqueza es para ellos la riqueza es una forma en la que Dios te dice así como, estás haciendo las cosas bien, muchacho, ¿no? Así como ahorita va. Entonces yo creo que justamente en esa ideología hay un motivo por lo cual los evangélicos apoyaron como tan profundamente a Trump, porque articula justamente estos valores míticos que sostienen, pues, poniéndonos beberianos, así como el origen protestante del capitalismo, ¿no? Llevado hasta sus últimas consecuencias en el neoliberalismo. O sea, yo creo que es lo que está actuando, ¿no? Esta falta de opciones, que creo que es como protestante, incluso también que se articula desde el otro lado, pues, ¿no? O sea, la llamada cultura de la cancelación o este tipo de cosas de los scratches y la destrucción tiene su origen protestante en este asunto de no puede ser redimido. O sea, es así como ya la cagaste, te vamos a soltar todo el peso del juicio moral y no hay una forma en que tú te exculpes y tengas este ejercicio redentorio, pues, ¿no? Entonces son justamente en la lucha cultural, estas dos tensiones de la riqueza por predestinación, el trabajo, bla, 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 todos los sustentos míticos del neoliberalismo, con todos los sustentos míticos del neoliberalismo, pero con esta posición de identidades. Pues. Sí, estoy de acuerdo. Yo quisiera ya para ir más o menos cerrando poco a poco, que pensáramos juntos un poco cuáles son las posibles lecciones, entre comillas, que la izquierda, si todavía hay en el mundo, puede aprender o sacar de lo que vimos hace 2 días en Estados Unidos. O sea, desde mi punto de vista son como 3 puntos muy, muy breves. Y el centro de mi argumentación desde un inicio es que debe de romper cualquier alianza con ese centro liberal que es parte del establishment. Y no nada más eso se hace en Estados Unidos. O sea, en Francia
vimos hace no mucho la unión de la llamada izquierda francesa con Macron, que sería lo mismo, el centro liberal del establishment que luego los traicionó, pero eso lo hablé en un podcast con Horacio. Es decir, que me parece que tiene que abandonar esa ilusión que también yo siento que está muy presente en espacios académicos o de medios masivos de comunicación, que la frase muy famosa, las elecciones se ganan en el centro. Yo espero que ya aprendimos la lección que Donald Trump, si algo nos enseña como izquierda, es que no ganas las elecciones en el centro. Eso tal vez aplicó para los 90s con Bill Clinton o algo así. Pero ya no veo. Incluso ayer el centro, efectivamente, porque las verdaderas posiciones de clase se suprimieron por el neoliberalismo. O sea, por eso existió el centro. Por eso asistimos a ese momento en el que los partidos eran casi lo mismo. Estoy de acuerdo. Y además nunca hay un centro. O sea, eso es una ilusión. Pero digamos, yo digo centro para que se entienda como ese statu quo, sentido común democrático liberal, que quizás por unos 10, 15 años se ganaban las elecciones así, por lo conservadora y neoliberal que la gente se vuelve, como dijo Moy. O sea, no hay política más conservadora que se basa en el sentido común de la gente. Eso es conservador, con eso es que no eso siempre tiene que ser malo. O sea, también, por ejemplo, que el sentido común no ya indique que el racismo en el espacio público esté penado, en gran parte me parece un sentido común positivo. Eso es un avance, aunque cada vez hasta en eso ya vamos perdiendo. Pero ya regresando otra vez a mi punto, es decir, que yo creo que la izquierda niega su propio contenido cuando hace una alianza con ese establishment. Y en Estados Unidos, ese, digamos, llamado establishment liberal, con Kamala Harris, con Barack Obama, con su esposa Michelle Obama, y habría muchos otros ejemplos, se ha negado sistemáticamente a plantear la cuestión de poder frente a los empresarios y los súper ricos. Similar a Morena en México, para no dejarlos ir así. Eso me parece el mismo caso, que no se enfrentan políticamente a los que tienen el poder sobre no nada más los medios de producción, sino los medios de comunicación y muchas otras cosas más. Sino se hace ahí como una alianza y lo único que se hace es como reafirmar lo progresivo de esas empresas por la llamada cultura woke. O sea, que entonces Apple ponga en sus productos la bandera LGBT y todo eso ya se asocia con que yo soy de este partido y si no haces eso eres del otro, pero no, digamos, le hablas a las necesidades materiales de la gente. Y además eso provoca entonces que la gente no crea que esos partidos en serio puedan representar un cambio aunque sea mínima. En segundo lugar, eso también tiene como consecuencia que o se opriman sus propias ideas, porque también la no posibilidad de argumentar idea alguna de Kamala Harris, si bien creo que sus estrategas le dijeron no digas nada, simplemente tú ríete y cae bien. Estoy seguro que ella no es tan hueca como parece en las entrevistas. Sin embargo, sí me parece que es sintomático que de ese establishment centrista liberal, cuando se trata de ideas, a ver, ¿qué propones para los siguientes 5 o 10 años? ¿Qué intervención política te puedes imaginar? Lo único que nos dicen es, esto no se puede hacer, esto está difícil, estamos en crisis, la inflación, Putin, Rusia, ahorita no se puede. Y si se fijan, en cambio, líderes como Putin, como Trump, como Bolsonaro, como Milei, es un gran ejemplo, ellos sí todavía creen en la política, en el sentido de que creen que cambios son posibles. Ellos sí dicen, vamos a hacer esto, luego vamos a hacer lo otro, vamos a hacer algo radicalmente diferente, que yo no apoyo porque no creo que a la mayoría le convenga eso. Sin embargo, ellos no han renunciado, digamos, a la primacía de la política. Y en cambio, el centro establishment liberal, como dice Balam, creo que en gran parte por la influencia neoliberal se ha como contentado con administrar. Es cuestiones de administración. Aprobamos una ley acá, administramos, cambiamos el personal y con eso vamos a estar bien. Y eso creo que también la gente ya está harta de eso porque ve que eso simplemente es más de lo mismo. Y ya por último es que, como también ya dije al inicio, me parece esa alianza, como Bernie Sanders, por ejemplo, hace con alguien como Kamala Harris y entre otros, en el fondo sabemos muy bien que ese establishment liberal, si tuviera chance, arrojan a la izquierda al autobús en cualquier segundo. O sea, eso nada más es una alianza para ellos con la perspectiva de estar en el poder, pero no van a implementar ninguna idea propuesta seriamente por Bernie Sanders, sino ellos nada más quieren el apoyo para que tengan un poco más de votos, pero sabemos muy bien, como dije, que si tienen que escoger entre Trump o Sanders, escogen a Trump. Entonces, en síntesis, yo creo que la lección para mí
para la izquierda es que si queremos hacer política para el interés de las, entre comillas, masas, o digamos de la mayoría de la gente, tenemos que cancelar de una vez por todas las alianzas con el establishment liberal en los países. Si no hacemos eso, le abrimos para mí la puerta a la extrema derecha, como está pasando en muchas partes del mundo. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, igual ya nada más mis conclusiones serían que a lo mejor no estaría como tan de acuerdo contigo, o sea, de que le cierren completamente. Creo que eso es imposible en Estados Unidos. Solamente hay 2 partidos, Bueno, entonces ajá. sería uno u otro. Pero lo que sí que creo que podría pasar es que por lo menos que el Partido Demócrata vuelva a ser una plataforma a través de la cual se da la lucha de clases. Porque también, digamos, por lo menos en el siglo pasado, o sea, los sindicatos gringos podían pelear Ujú, puestos dentro del ujú. Partido Demócrata. O sea, ese es su papel, digamos, porque si no, esos conflictos, si no se dirimen ahí, se van a dirimir de otras maneras, se van a ir a la derecha o, Ujú. digamos, algo que normalmente pasa en los países europeos, pero que será difícil aquí, se crea un nuevo partido. O sea, justamente porque ya no, los partidos ya no alcanzan a cubrir esas necesidades, se desbordan, digamos, pero yo diría, el Partido Demócrata tiene que reflexionar sobre eso, porque, a ver, nunca ha dejado de ser un instrumento de lucha de clases. El hecho de que Bill Gates y, digamos, toda esta élite empresarial de Silicon Valley esté detrás del apoyo a demócratas es, digamos, fuerte evidencia de que nunca han dejado de ser un partido de clases. O sea, siempre ha Ujú. estado ahí la lucha de clases, pero ahora aparentemente no existe. Y únicamente lo hacen bajita la mano con ellos. Yo diría, por lo menos que sean más abiertos respecto de eso y que digan, bueno, sí, tenemos apoyo a los empresarios, pero también tenemos, digamos, a los líderes sindicales, tenemos a organizaciones estudiantiles. Y yo creo que, digamos, sí impactó en su votación el hecho de la guerra de Gaza en algún sector de la población, pero si bien no se fueron a votar a Trump, eso redundó más bien en que no fueron a votar. O sea, de Ujú, gente que ok. seguramente no salió porque no ve ninguna opción entre los dos. Entonces, como no Ujú. ves opción, te decantas de la política. O anulas tu voto o no vas. Y digamos, eso es peor todavía, porque significa que una muy buena parte de el electorado del Partido Demócrata simplemente no ve opciones ahí. O sea, no tiene forma de hacer llegar su voz. No fueron escuchados, fueron más bien reprimidos, fueron ninguneados cuando Harris, digamos, trataba el tema. O es decir, no hay tampoco esa posibilidad. Es un partido que se ha vuelto muy, muy cerrado, muy elitista. Y digamos, ya mi siguiente reflexión sería que también el tratamiento mediático fue terrible, o sea, tanto de parte de la izquierda como de parte de la derecha. De parte de la izquierda, haciendo una reducción al absurdo de Trump, que digo, es ridículo, o sea, como si burlándose de él fueran a evitar a que llegara o le quitaran poder. Eso sinceramente es patético Y y creo que es hasta justamente al revés, ¿no? O sea, que entre más se burlan, creo que más lo engrandecen. exactamente. Y más daño hacen a los ¿Eh? análisis que deberían de tomar el lugar. Y digamos, ya la derecha obviamente hace análisis así, pero eso es sinceramente patético. Y bueno, yo diría que esas son como un poco mis reflexiones. No sé si la verdad haya muchas más soluciones. Creo que nos enfrentamos a una época de la humanidad cada vez más oscura, la verdad, como ya lo De veníamos hablando un incertidumbre, poco. ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí se ve muy, muy, muy oscuro el futuro. Yo la verdad no pensé que en serio dejaran llegar a Trump, pero bueno, arriba la democracia, amigos. Yo, la verdad, sí estoy de acuerdo con Cristian. O sea, sí creo que justamente entender que este análisis que haces de preferirían a Trump que a Bernie Sanders, o sea, y pensando que Bernie Sanders así como no es un peligroso bolchevique, ¿no? Sino Sí, exacto. Exacto, sí. un bastante moderado Moderado, socialdemócrata, sí. pues, ¿no? Sí, O sí, sí. sea, yo sí creo porque realmente creo que el problema de fondo es el liberalismo bueno, el neoliberalismo, pues, ¿no? Que justamente lo permite este tipo de condiciones. Yo agregaría otras 2 lecturas de elecciones importantes. A ver, otra cosa. Creo que Estados Unidos está perdido. O sea, la verdad es así como no veo, porque yo creo que los partidos, más de que herramientas de lucha de clases, yo creo que son herramientas de luchas de oligarquías. La oligarquía financiera tecnológica contra otra oligarquía financiera e industrial. O sea, básicamente son los partidos que representan esas oligarquías específicamente por esas inercias de cómo se ganan las elecciones en Estados Unidos metiéndole varo, pues, ¿no? O sea, y a pesar también de que digan este asunto de que Kamala juntó más dinero que Trump y esas cosas, o sea, no solo, o sea, esas cantidades de dinero de todas formas son necesarias, pues, y por tanto están representando los intereses claramente de una clase en particular, solo
diferentes representantes de esas clases, ¿no? Con valores tal vez diferentes, pues, ¿no? O sea, con algunas distinciones estéticas, pero hasta ahí. Entonces yo sí creo que Estados Unidos está condenado a su propio colapso político, dado a estas inercias que no creo que vayan a cambiar. Y no digo mañana, no digo en 4 años con el término, no, o sea, brevemente en términos históricos, ¿no? 30, 40, 50 años. Pero bueno, las otras 2 lecciones que creo que las otras izquierdas, las izquierdas de nuestro país, las izquierdas de Hispanoamérica, de Europa, de otros lados, creo que es uno, eso, romper las alianzas con los liberales, entender que sí, ciertamente hay una necesidad de radicalización en el sentido de volver a la raíz que es justamente la lucha por la clase obrera, entender que solo hay 2 clases, que la clase media no existe, que solo es un colchón ahí para tener una masa que aspire a ser clase burguesa cuando está imposibilitada para hacerlo. La otra es la construcción de cuadros y de liderazgos, porque otra de las cosas que demostró el Partido Demócrata es que tiene una grave crisis de liderazgos. No había nadie que pudiera competir contra Trump de ninguna manera, pues, ¿no? O sea, justamente hay esta crisis de cuadros de vanguardia que pueda articular, pues, eso, vanguardias obreras, vanguardias de partidos de izquierda. Y otra, creo que una de las cosas donde el liberalismo ha estado ganando profundamente el relato es con el posicionamiento, mover esa ventana de Overton de que el Estado no sirve para nada, o que el Estado es malvado, o con menos Estado estaríamos mejor. No, yo creo que hay justamente una reivindicación del Estado, de que necesitamos al Estado para cosas, ¿no? O sea, que es Estado o barbarie, así como básicamente, pues, ¿no? Entonces, yo creo que son como esas 3 lecciones que la izquierda global debería emprender, o sea, que primero, ¿no? O sea, que la lucha fundamentalmente, articularmente, el eje específico tiene que ser de clase antes de cualquier otra identidad, porque creo que la clase es bastante más universal que cualquiera de las otras categorías, ¿no? El otro es la construcción, o sea, volver a construir escuelas de cuadros, o sea, no se me ocurre otra cosa, ¿no? Así como generar liderazgos de vanguardia y otra vez regresarle al Estado, pues cierto prestigio, pues, ¿no? Volver a construir este relato de la necesidad que es básicamente que el Estado es sí, o sea, que esta coerción o sea, porque al final de cuentas el Estado es civilización y la civilización forzosamente es coerción, es el precio que pagamos por eso, por la civilización, por ciertos niveles de comodidad, y si lo adelgazamos, pues sencillamente, pues lo que queda es, pues, la jungla, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Digo, quizás lo único, entre comillas, bueno de la victoria de Trump es que seguramente no estará aburrido. Porque pronto podremos ver cómo nos humilla, entre comillas, a los mexicanos, a Claudia Sheinbaum. Eso va a estar muy interesante. Luego, lo segundo es que ya nos anticipó que en menos de 2 meses acaba con la guerra de Ucrania. Eso también lo vimos en el debate, lo prometió. En su discurso de victoria lo recalcó. Entonces, a ver qué tipo de arreglas llega. Tal vez hasta ya no contamos con el país de Ucrania, quizás lo vende por completo. En Alemania, ya ayer hablaba con Balam, el primer efecto Trump fue que se derrumbó el gobierno sí, actual. Cierto. Va a haber elecciones anticipadas y creo que en general eso de que pasó va a ser un, entre comillas, boost para la extrema derecha en el mundo. Vi a festejar a gente como Agustín Laje y muchas personas disque intelectuales de ese tipo de ideología no se creen la victoria y la felicidad que traen, porque creen que con eso, digamos, fue como el primer paso para derrumbar lo que ellos asocian como la cultura de Occidente que tiene que morir y que es un cáncer para la familia y Dios o algo así. Pero eso sí es así como puramente regresivo y reaccionario, porque me parece, bueno, no sé a ustedes qué les parece, pero súper denso que Milei celebrara la victoria de Trump, que es antiglobalista, a favor de impuestos, antilibre mercado, y Milei, que según él es totalmente identitario con el liberalismo y con el libertarismo. O sea, 2 posiciones completamente distintas en la economía, unificadas por su reacción ante, pues, ¿qué diríamos? La ilustración, los procesos. Es que yo estoy de acuerdo, aunque lo que todos ellos comparten, y eso sí lo comparten así, tal por cual, es si les pregunto, no nada más, ni siquiera eso, porque Milei sí me parece que sí tiene una visión más universal. No como a mí me gustaría, pero no. A lo que iba es que si yo les pregunto a todos ellos, oye, ¿cuál es tu preocupación número 1? ¿Cuál es el enemigo? El peligro es, como en la película que vimos sobre Donald Trump, el comunismo, el socialismo.
Ese es el Sí, problema. la ideología woke, Ese es- sí. La ideología woke, ellos dirían que eso es parte de ese comunismo global, del foro de Davos, que para ellos es comunista, y todo eso, en eso están de acuerdo. O sea, comparten como su enemistad paranoica, un delirio absoluto de qué es lo que según ellos el comunismo, el virus comunista además, como si fuese algo Sí. que se contagie. Y eso creo que Ojalá. los une, ojalá, exacto, y eso creo que los une lo suficiente para entender su posición de clase, porque eso me parece fascinante, que ellos entienden su interés de clase. Lo entienden perfectamente y se olvidan, como dijo Moy, lo identitario, si tú estás a favor de un poco más de eso podemos hablar. Pero lo más importante es el interés del capital enfrente de, como dirían además ellos, cualquier tipo de intervención del Estado, ya para ellos es, además lo envuelven muy bien, como dice Sanders, porque no lo manejan como interés de clase, sino como libertad. Te quitan tu libertad. O sea, tú tienes que ser libre para ser pobre y morir en la calle de hambre. Eso es parte de tu libertad, entiéndelo. Además, la libertad apoyada por Dios y los pinches comunistas cuando te quieren vender un seguro de salud, lo único que hacen es intervenir en la voluntad divina y quitarte tu libertad. O sea, eso suena para nosotros grotesco, pero ese tipo de discurso está asentado en el sentido común de la gente. Y a eso iba, que creo que eso lo comparten. Si tú me dices Bolsonaro, Milley, Trump, a pesar de que no son iguales, yo estoy de acuerdo, jamás diría eso, pero el enemigo en común sí lo comparten. Y eso me parece uno de los elementos más centrales de la extrema derecha, históricamente hablando. O sea, históricamente hablando, siempre el delirio lo tenían con el comunismo. Y hay un texto de Jorge Hammer donde habla que cuando desaparece, ya estaba, en ese entonces todavía estaba la Unión Soviética, pero él ya veía cada vez con menos influencia ese bloque. Y luego hay muchos autores que dicen que cuando desaparece la Unión Soviética, en vez de que desaparezca ese peligro comunista real, se intensificó, lo que muestra que es una paranoia, que es un delirio, que es más o menos como funciona en cuanto a esquema el antisemitismo, que entre menos conoces a judíos, entre menos tengas idea de eso, más sientes que es un peligro. Porque como que no hay forma de que sea algo tangible, ubicable en la realidad, sino es algo que existe en tu mente, pero no por eso el efecto es menos real. Entonces yo creo que es más o menos eso, que mientras compartan su enemigo, que en eso sí lo tienen 100% claro, las alianzas ahí van a estar. Hablando de Agustín Laje, todos ellos dirían que el problema es la pinche cultura woke, el comunismo y el socialismo, y para ellos AMLO hasta es un comunista socialista, imagínense nada más. Sí, Aunque sí, se parezca eso más sí. a ellos justamente en las formas, pues, ¿no? Sí, claro, Bueno, y sí, también claro. en los fondos, pues, ¿no? O sea, en esta defensa, o sea, De la ahorita familia. como concluyendo, o sea, creo que justamente esto me parece muy interesante este análisis de al caer la Unión Soviética se vuelve más terrorífico ese fantasma porque permite una leyenda negra porque no lo puedes contrastar con la realidad de la misma forma que Exactamente, sí. pasa con el antisemitismo y con algunas otras leyendas negras, pues, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de al no conocerlo, al tener menos información de eso, lo que te cuenten es más posible que lo creas porque es la primera versión que tienes de eso, pues, ¿no? O sea, justamente esta visión, o sea, yo creo que la mayoría de la gente en Estados Unidos, bueno, al menos hasta los millennials, la idea que tenían de la Unión Soviética era Rocky 4 e Iván Drago, pues, ¿no? O sea, la verdad, o sea. Estoy de acuerdo, sí. O hasta peor que eso. No, o hasta en México, acuérdense, cuando sacaron los libros de texto y dijeron que son libros de texto comunistas, ¿por qué? Porque hablan de comunidad. Sí, O sea, ese cierto. nivel de delirio. Como hablas de comunidad, entonces comunista. Ah, ok, perfecto, pinche filólogo, chingón. O sea, ¿qué es No, eso? sí. Pero estamos en ese mundo de paranoia y bueno, como dije, lo más seguro es que no va a estar aburrido, aunque quizás va a estar nefasto para muchas personas, pero en este canal vamos a seguir lo que pasa con Donald Trump y sus implicaciones para todo el mundo. Para el día de hoy fue todo. Moy, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto porque vamos a grabar, Moy y yo, un episodio especial sobre el romanticismo. Excelente, súper bien. Solo quisiera perdón, hacer como vas, no quisiera dejar como la nota tan baja en el programa, y quisiera decir que a final de cuentas también pensar que los grandes avances civilizatorios, los grandes avances para mayorías, como los derechos en universalizado, justamente han ocurrido en momentos oscuros de la humanidad, pues, ¿no? A estos momentos justamente de colapso permiten estas coyunturas para que se rearticulen y se rearmen, pues, ¿no? O sea, pensar que bueno, en mi caso, que considero que la Revolución Rusa fue un avance para Rusia, hubiera sido imposible sin la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el avance de la Revolución Francesa hubiera sido imposible sin las guerras anteriores, pues, ¿no? O sea, sin estos momentos de oscuridad que
a final de cuentas, pues del otro lado hay más, ¿no? O sea, no creer realmente o sea, a final de cuentas creo que mucha gente quiere pensar en el apocalipsis porque no quiere ir el lunes a trabajar, pues, ¿no? Pero en realidad estos eventos que se ven como tan pesimistas que lo que generan es que se reacomoden el orden y pues muchas veces han provocado avances. Quiero pensar en eso, pues, ¿no? Quiero guardarme un poco de esperanza. Que Dios te escuche. Balam, a menos que tengas algo más. No, pues no, nada, que ojalá que ocurran esos cambios sin tantas muertes, porque también normalmente van acompañados de eso, ¿no? Y por Eso eso también es otro problema. las democracias por lo menos van lento, pero pero más relax. No, bueno, pues no lo mismo. Yo creo que vamos a esperar que en los próximos años no se caiga el mundo, o por lo menos que México no termine de ser destruido. Pero nada, bien, yo creo que seguiremos aquí analizando este impacto de Trump en el mundo político y sus cambios. Perfecto, pues muchas gracias, Moy, muchas gracias, Balam. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Un abrazo, bye.